how would you describe ¿Cómo describirían ustedes the tone of voice? el tono de voz? If Paul were speaking this, what would his tone of voice be like? Si Pablo estuviese hablando de estas cosas, ¿cuál sería el tono de voz de él? I'm looking at just verse 1. Is there an instruction in verse 1? Pero ahorita solo estamos en el versículo 1. ¿Hay alguna instrucción en el versículo 1? Okay, es un problema en español. La palabra in Greek is soon, which is therefore. The word therefore or soon is a conclusion and an introduction. In other words, Si la palabra que se utiliza en inglés es therefore, que es traducido a la mejor manera en español es entonces, pero el sentido es una conclusión que se está dando en el capítulo. because of what I have said before in the first 3 chapters, Por todo lo que había dicho en los primeros 3 capítulos, now I want to say this to you. ahora quiero decirles esto a ustedes. If you were to actually hear Paul's voice, Si ustedes, supongamos que podamos escuchar activamente la voz de Pablo, when he says, "My brothers whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved." hermanos míos, amados y añorados gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Yes, there is some authority there. ¿Sí? Hay un poco de autoridad, But is it this kind of authority? pero ustedes creen que es un tipo de autoridad que se impone. It's very tender. Very tender. And keep in mind how disturbed he has been for his beloved child who's falling apart, his first baby. Lo está diciendo en un tono de amabilidad y hay que mantener en mente de ternura en cómo hay que mantener en mente de que él estaba conmocionado por todo lo que estaba pasando en la iglesia, a la cual él consideraba su primer hijo. As I've looked in Paul's letters Cuando veo yo las cartas de Pablo, to various statements of tenderness and care, y veo varias veces el tono de amabilidad, this is either the most en esta carta podría ser incluso la más or one of the most warm expressions of affection una de las expresiones más grandes de afección that ever came off of Paul's pen. que salió del lápiz de Pablo en base a todas sus demás cartas. I think Caesar wanted to say something. Pienso de que Pablo abrió su corazón a los hermanos en ese momento, demostrándoles el afecto, el amor y la dedicación que tenía ese ministerio de corazón a corazón. ¿Verdad? Ese es el primer punto del capítulo 1. I mean, how many of us would have loved to have, and some of you may have, ¿Cuántos de nosotros nos hubiese gustado tener, o quizás algunos de nosotros tuvimos, to have a mother and father speak with that kind of affection to you? de tener un padre o una madre que nos haya hablado con ese tipo de afecto? Especially when we were naughty. Especialmente cuando nos portábamos mal. It's just powerful to me. Para mí es poderoso. What do you notice about verse 2? ¿Qué notan ustedes en el versículo 2?
Ese pequeño problema es más grande. Sí. Yeah, it is. So he starts off with the correction. Comienza con una corrección. Now, there are times like in the pastoral letters that when Paul's writing to Timothy and Titus, he may mention some people by name to talk about examples of failure or some things that were wrong in their life. En varias de las cartas pastorales de Pablo, como a Tito y a Timoteo, en muchas partes menciona nombres específicos haciendo referencia a fallos o haciendo referencia a buenos sirvientes. I cannot recall, and I don't think there's any other situation Yo no recuerdo y no creo que haya habido otra situación where the Apostle Paul calls out by name donde el apóstol Pablo haya llamado por nombre two people who need to be corrected. dos personas que necesitaban ser corregidas. And it must be a serious, serious problem Y quizás sea un problema muy, muy serio. or he wouldn't have started off in verse 1 of chapter 1 telling the elders and deacons, get to work. Tan serio que desde el principio de la carta vemos cómo les insta a los ancianos y a los diáconos que tomen cartas en el asunto. And then for Paul to by name in verse 3 name one person and a second person who's a true companion, but we don't know for sure who that was. You two, I want you to come alongside both of these women. Y para que Pablo mencionara en los versículos a esta compañía que no sabemos quién era, pero luego menciona a estas dos personas que deben de llegar a un acuerdo And notice how he describes these women y luego describe a estas dos mujeres who have labored side by side with me. quienes han trabajado conmigo de la mano For the gospel. para el evangelio. Their names will be in the book of life. Sus nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. They are my fellow workers. Ellos son mis fieles trabajadores. I mean, even in his correction, Aún así, en la corrección, he's blowing their trumpet. él está alzando su trompeta. Verse 4 is oftentimes quoted. El versículo 4 muchas veces lo decimos. Rejoice in the Lord, I say again, rejoice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Does that verse take on a different meaning when you now consider the context? Take on a different meaning to you when you consider the Ahora, ese versículo para ustedes tiene un sentido diferente ahora que entendemos cuál es el contexto de la carta. How hard it must be to rejoice in the midst of a conflict for the fact that there is a conflict. ¿Qué tan difícil es regocijarse en el medio de un conflicto cuando en ese lugar está pasando un conflicto? Now, you may be different than me, Y quizás ustedes piensen diferente que yo, but when I'm in the midst of a conflict, pero cuando yo estoy en el medio del conflicto, I hate conflict. odio el conflicto. I'm not rejoicing. No me estoy regocijando en el I'm conflicto. begging and pleading God to get rid of the conflict. Le estoy rogando y con oración al Señor que se deshaga del conflicto. And so he is telling these two women Así que les está diciendo a estas dos mujeres and these two men, y a estos dos hombres, I want you to stop and look at the conflict. quiero que dejen por un momento de ver el conflicto. I want you to rejoice and thank God for the conflict. Quiero que se regocijen y agradezcan a Dios por el conflicto.
James chapter 1 verse 2. Santiago capítulo 1 versículo 2. Consider it all joy, my brethren, Considérenlo todo para regocijarse. when you encounter various trials. Cuando se encuentren en las pruebas, Is this a trial in Philippi? ¿creen ustedes de que lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Filipo era una prueba? See. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing Regocíjense cuando encuentren en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sabiendo que that it's a testing of your faith, es un testimonio de su fe, and let it have its perfect and positive result, maturing result, sabiendo de que esto traerá una respuesta positiva y madurez a sus vidas, that you'll be perfect and you lack nothing. para que sean perfectos y no les haga falta nada. Sister, you're right. Hermana, usted está en lo correcto. This is by faith. Esto es por fe. They can't figure out why a loving God allowed the conflict to take place. No podemos entender el por qué Dios permite el conflicto. He allowed it Él lo permitió to encourage us. para animarnos a nosotros Then when it happens, de que cuando el conflicto suceda, it is not the end of the world. no es el fin del mundo, It's an opportunity to grow. es una oportunidad de crecimiento. The question is, are we going to take it La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomarlo or leave it? o dejarlo? Then he says, Luego dice, verse 5. en el verso 5, So let me back up, and I think it's on the back side of your sheet. vamos a hablar de algo que creo que está en el reverso de su página, de su hoja de trabajo. These next verses we're going to see in progression Estos próximos versículos que vamos a estar viendo en progresión, 5 things we need to do 5 cosas que nosotros tenemos que hacer to successfully handle conflict. para poder sostener el conflicto saludablemente. The first one we just touched on La primera, la cual ya tocamos, is we are to rejoice. No. No. Yes, we are to rejoice. All right. Has to be a by faith rejoice. Okay. tenemos que pedir por fe el regocijarnos. Yes. Now in verse 5, En el verso 5, he says, let your reasonableness be known to everyone. que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. I think he's saying to the people in your church, Creo que está hablando y está diciendo a las personas en su iglesia, as well as the other churches around you who are hearing about your problems. como también a las demás personas que están fuera y están escuchando los problemas que tienen. For once again, he says, Una vez más dice, the Lord is at hand. el Señor está cerca. Earlier, he said, the Lord is in your midst. Anteriormente había dicho, el Señor está en medio de ustedes He's emphasizing this point. y está enfatizando este punto. Pregunta? Oh, okay. Verse 6 is a verse that's used in many different situations. Verse 6. El Do verso, not be anxious for anything. el verso 6 se utiliza en diferentes ámbitos y dice, por nada estéis afanosos. I think that is a general command that can go in a lot of places. Yo creo que es un mandamiento general el cual podemos aplicar en diferentes lugares. But here, Pero aquí, what do you think is the Apostle Paul's specific application? What does he have in mind? ¿cuál creen ustedes en este momento, aquí, en este contexto,
¿Cuál creen ustedes que es la aplicación que el apóstol Pablo quiere que los de la iglesia de Filipenses hagan? Okay. Why would he say to the Philippians, stop being anxious? ¿Por qué creen ustedes que Pablo les está diciendo a los de la iglesia, dejen de estar ansiosos? When people are in conflict, is anxiety part of the emotions that are going on? Cuando una persona está en conflicto, ¿la ansiedad es una emoción común que toma lugar? That's why he says don't stop being anxious. Esa es la razón por la cual Pablo les está diciendo entonces que dejen de estar ansiosos. But if I'm a Philippian, if I'm a Philippian believer, Pero si yo fuese un creyente de la iglesia en Filipenses and my stomach is churning with anxiety, y estoy lidiando con problemas de ansiedad, I would cry out to Paul, lo que yo haría entonces sería clamar a Pablo, how do I stop this? ¿cómo hago parar esto? I'm tense. Estoy tenso. Tense. I'm losing sleep. Me hace falta el sueño. He says, here's what you do. Y Pablo les dice, eso es lo que tienen que hacer. You turn your face toward me Usted pone su mirada hacia mí and you begin to pray for you, y usted comienza a orar por usted and you pray y usted ora a prayer of supplication, una oración de súplica which is for somebody else, que es para alguien más with thanksgiving. con acción de gracias. Let's say your name is Yodia. Supongamos que su nombre es, your name is what? Yodia, one of the ladies. Evodia. So I imagine if I'm Yodia, Entonces, imaginémonos que nosotros somos Evodia. Lord, I don't feel close to my sister. Señor, no me siento cercana a mi hermana. I'm mad at her. Estoy enojada con ella. I need help. Necesito ayuda. I don't want to be mad at my old friend. No quiero estar enojada con mi propia amiga. So she's praying for herself. Así que está orando por sí misma. But now he says, Pero ahora dice, I want you to pray for your enemy. quiero que ores por tu enemigo. And in the process of praying for your enemy, Y en el proceso de orar por tu enemigo, I want you to find out every way you can possibly thank me for your enemy. quiero que penses en todas las maneras posibles de agradecerme a mí por tu enemigo. And anything that may result that is positive about this conflict. Y en todas aquellas cosas que pienses que llegue a ser positivo de este conflicto. Is that natural for you? Cre- Is that where you go when you're in conflict with somebody? Y es ahí donde nosotros vamos cuando estamos en medio del conflicto. It's so unworldly. No es algo de este mundo. That's why it's so cool. Por eso es que es macizo, como decimos. It's a secret. Es un secreto. How can you be mad at somebody that ¿Cómo- you're praising God for? ¿Cómo podemos estar molestos con alguien y darle gracias a Dios por eso? The more you praise God for this opponent Entre más le demos gracias a Dios por este oponente and pray for blessing for your opponent's life, y cuando oramos por la vida de nuestros oponentes, something happens inside. algo toma lugar adentro. In that verse, the Spanish word bondad, see it?
there is no one Spanish or English word that fully explains the original Greek word that is translated bondad. Esa palabra de bondad, no hay ninguna palabra en el inglés ni en el español que pueda ni en el inglés ni en el español dice que no hay ninguna palabra que se traduzca directamente del griego como, para la palabra bondad. In English, it takes 7 different words En inglés toma 7 palabras diferentes to explain para explicar the full meaning of this word. el significado completo de esta palabra. Please read in Spanish what the Spanish 7 words are. Las 7 palabras para describir estas palabras es bondad, amabilidad, rendimiento, paciencia, abstener o contenerse, lenidad o clemencia y generosidad. That's a big word. Es una palabra bastante grande It brings to my mind y trae a mi mente the picture Paul paints of Jesus in chapter 2, verses 5 through 11. It paints a picture of Jesus, his humility. All those words describe different facets that come out when a person is truly humble. Y todas estas palabras lo que hacen es pintar una imagen que nos recuerda a la humildad de Jesucristo mencionada en los capítulos anteriores, el capítulo 2, versículos 5 al 11. I haven't done this yet Y todavía no he hecho esto because it's just come to my own mind. porque esto viene a mi mente. If I really want to become more humble, Si yo quisiera volverme más humilde, I had to pray over those 7 words tendría que orar sobre estas 7 palabras to ask that they become a reality in my relationships with people. para que se conviertan en una realidad en mi relación con otras personas. If you want to try it, Si, try it. si usted lo quiere intentar también, Let me know inténtelo. what happens. Y después me dicen cómo les va. Typically, Normalmente, rather than being bondad, en lugar de la palabra bondad, the way I function la manera en cómo yo opero when my eyes are not on Jesus cuando mis ojos no están en Jesucristo could be described by these words. podrían ser descritas en estas palabras. Dureza, impaciencia, arrogancia, ira, actitud acusatoria, negarse a tomar en serio el punto de vista de otra persona e insistir en salirse con la mía. May this become a reality for all of us as we seek to know Jesus. Esperemos que todo esto se pueda convertir en una realidad para todos nosotros a medida que vemos a Jesucristo. The Apostle Paul says in Romans 12:18, I repeat, El apóstol Pablo dice en Romanos 12, so far as it depends upon Bob, en la manera en que dependa de ustedes, Bob, be at peace with all people. estemos en paz con todos. Whether the person who's hurt me has asked for forgiveness or not, Ya sea que la persona que me hizo daño a mí me pida perdón o no, I need to come to a place where I'm at peace inside, necesito llegar a un punto en el cual yo esté en paz conmigo mismo. and whether or not my brother or sister wants to embrace me, Y ya sea o no que mi hermano o hermana quiera abrazarme,
In my heart, I want to be able to embrace them in peace. En mi corazón yo debo de abrazar que estoy en paz. I shared this yesterday, and I should probably share it with you. El día de ayer compartí esto y creo que también lo compartiré con ustedes. In Psalm 46:10, En el Salmo 46:10 there is a verse that I believe takes place historically, or it's taking place during the time where King Hezekiah is inside the walled up in Jerusalem, and 250,000 enemies have surrounded them inside the temple area. En Salmo 46, versículo 10, se utiliza un verbo en el cual yo creo que tomó un momento histórico en el cual el rey estaba encerrado en su palacio y estaba rodeado por muchos enemigos. They've run out of food. Ya se les había acabado la comida. The people are full of fear. Las personas tenían miedo. They're looking at death out in the fields. Estaban básicamente viendo la muerte en los campos. And the psalmist says, Y el salmista dice, be still, estad quietos, be quiet, estén en silencio, cease striving. estad quietos. In Hebrew, that's one word. En el hebreo esa es una sola palabra. That word is used elsewhere to describe a boiling pot of water. En otras referencias se utiliza esta palabra para describir cuando una tetera está hirviendo. It describes the extreme anxiety and fear Describe la ansiedad, el temor extremo that is also there when there's a conflict with another person. y también describe cuando hay un conflicto con otra persona. The next phrase says, La siguiente frase dice, know that I am God. sepan que yo soy Dios. In the original language, En el lenguaje original, the way this verse is put together, la manera en que estos versículos se unen, there's two commands. hay dos mandamientos. These two commands Esos dos mandamientos cannot take place at the same time. no pueden tomar lugar al mismo tiempo. You're going to do one, Ya sea usted hace uno or you're going to do the other. o hace el otro. So when you're facing a problem, Así que cuando usted está enfrentando un problema and deep inside you, you are troubled. y dentro de usted está emproblemado o está luchando con ese problema, There is a principle. hay un principio. Conozco el Señor, know the Lord. Is that- Hey, conozco el Señor y conozco la paz. O no conozco el Señor y no conozco paz. Un aplauso, hombre. ¿Sí? So when we think about Entonces, cuando pensamos this person en esta persona and we think about what's going on, y pensamos en lo que está ocurriendo, we can find peace of God podemos, passes all understanding podemos encontrar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento as we focus on who He is a medida nos enfocamos en quién es Él in the midst of this conflict, en medio del conflicto and we begin to praise God y comenzamos a adorar a Dios for the brother or sister por el hermano o hermana who has become an irritant que se ha convertido en irritante
to me trying to reach my objectives. y que no ha dejado que yo pudiera alcanzar mis objetivos. Let me give you these 5 steps, and then I will share with you my recent struggle. Permítame compartir con ustedes 5 pasos y luego de eso quiero compartir cuál ha sido mi lucha últimamente. What have we seen in these verses? Lo que hemos visto, en estos versículos, That if we want to find peace in conflict, y es que si queremos encontrar la paz en medio del conflicto, I must confess and admit debo de confesar y admitir to my own divisive actions and attitudes. mis propias acciones y actitudes que generan división. We might include there Quizás ahí tenemos que incluir our arrogance, nuestra arrogancia, my demanding to have to be right, mi demanda por querer tener la razón, demand to have my own way, mi demanda de querer hacer las cosas a mi manera, where the scriptures or God has not shown me, where the scriptures or God has not shown me. ¿o acaso las escrituras del Señor no me han enseñado That my decisions que mis decisiones are the will of God. son la voluntad de Dios? So step 1 is confess and admit. Así que el paso número 1 es confesar y admitir. Step 2, El paso 2, by faith, por fe, rejoice. regocíjate. And it takes faith to rejoice in these difficult situations. Y toma fe el regocijarse en los momentos difíciles. Step 3, Paso 3, remembering recordar the Lord is near. que el Señor está cerca, o está aquí. He's in your midst. Él está en medio de ustedes. He's watching how you handle and think about this issue. Él está viendo y está observando la manera en cómo nosotros manejamos la situación. Step 4, Paso 4, ask the Lord to help you to list the things that pídale, you can thank God for. pídale al Señor que le ayude a hacer una lista de las cosas por las cuales puede darle gracias a Dios en medio del conflicto. Forgive me, I forgot something in our past verses. I want to turn your eyes back to verse 8. Olvidé algo solamente para que vayamos rápidamente, que habla en el versículo 8. I know many of us have read verse 8 before, Sé que muchos de ustedes han leído el versículo 8 antes and we've thought about it in a general way. y lo hemos hecho de manera general, But let us remember the context. pero permítanos una vez más recordar el contexto. Whatever is true about what, Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, whatever is true about who, todo lo que es verdadero acerca de quién, whatever is honorable about what, todo lo digno acerca de qué and who. y quién, Understand what's taking place in this verse. tenemos que entender lo que está ocurriendo en este versículo. When we talk about true, we talk about something that is good and profitable. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad, estamos hablando de que algo es bueno. We're being called to look at the one with whom we are in conflict Estamos llamados a ver a la persona con la cual nosotros estamos en conflicto. and maybe even their viewpoint. Y tal vez incluso hasta ver el punto de vista de esta persona. For instance, Por ejemplo, if I'm Yodia and Sí. I'm thinking about Syntyche,
Si yo soy Evodia y estoy pensando en ¿cómo se llama? Sintique. Yeah. Lord, I want to focus on the good things about my sister. Señor, quiero enfocarme en las buenas cosas de mi hermana. She has been valiant for the faith. Ella ha sido valiosa para la fe. She's not a liar. She's A liar. She's not. Ella no es mentirosa, She's a truth teller. es una persona que habla con la verdad. She's a hard worker. Es una persona que trabaja duro. She loves Jesus. Ella ama al Señor. Do you see what I'm doing? ¿Ven lo que estoy haciendo? And yes, and so you go through every one of those characteristics in the verse. Vamos revisamos cada una de las características que habla el versículo And you think about the person with whom you're conflict. y comenzamos a pensar en la persona con la cual tenemos el conflicto. And then he has down toward the end of the verse, if there's anything worthy of praise. Y al final del versículo habla si hay alguna virtud o algo que merece elogio About the person or decision that has to be made. acerca de la persona o acerca de la decisión que se tenga que tomar. Think about the potentially good things. Debemos de meditar en esto y en las cosas positivas. When you keep in mind the context, Cuando mantenemos en mente el contexto, does that verse take on more meaning for you? ¿creen ustedes que ahora este versículo tiene más significado para ustedes? Now do you see why Ahora ven por qué we laboriously nosotros laboriosamente from chapter 1 verse 1 desde el capítulo 1, versículo 1, worked through the issue that was weighing heavy on Paul's heart. comenzamos a ver cuál era el asunto que tenía un peso en el corazón de Pablo, Because it's only as we keep in mind porque solamente es si mantenemos en mente what the issues that were taking place at the time cuáles eran los problemas que estaban sucediendo en ese momento and we identify with it, y nos identificamos con ellos, then we can apply the supernatural solution. entonces podremos aplicar la solución sobrenatural. So that takes us, are we on step 4 now? Okay. So, that was 4. Step 5 was think about the 6 things that are in verse 8. Paso 5 era pensar en las 5 cosas que habíamos visto en el verso 8. And he's telling us the verb there is, I want you to keep on thinking this way. Y el verbo allí es, quiero que permanezcan pensando en estas cosas. I forgot something. Look what happens in verse 7 when we start doing these things. Vean lo que ocurre en el versículo 7 si nosotros mantenemos estas cosas en mente. Suddenly, De inmediato, the peace of God la paz del Señor, that surpasses all understanding que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts guardará sus corazones and your minds in Christ Jesus. y vuestras mentes en Cristo Jesús. Guard it from what? ¿Guardarlas de qué? For being employed by a divisive spirit. De ser empleados por un espíritu de división. See? Let's go back and look at different Spanish words for each of those 6 words. Okay? Veamos algunas palabras en español que son sinónimos de las 6 palabras que menciona en el verso número 8.
verdadero, válido, honesto, confiable, honorable, noble, digno de respeto, justo, correcto, honesto, puro, limpieza, pureza moral, amable, hermoso, agradable, disfrutable, buena reputación, cumple con los estándares más altos, digno de elogio. So, a couple of years ago, Hace unos años atrás, I was working with a Christian organization, yo estaba trabajando con una organización cristiana and the leadership y el líder, made up of men and women el liderazgo que estaba conformado por hombres y mujeres, that I had deeply loved, personas a las cuales amaba profundamente, would trust with my life, personas a las cuales incluso les confiaba mi vida. we had to make a decision Estas personas vinieron a mí y teníamos que tomar una decisión. a major decision that would determine the future direction of the organization. Y era una decisión de carácter mayor que iba a tomar un giro diferente para toda la organización. The discussion about which direction we should go La discusión sobre cuál era la dirección a la cual teníamos que tomar turned into a very heated, emotional debate. se convirtió en un acalorado debate emocional. It was clear there had to be a decision. Claramente se tenía que tomar una decisión. And the way that organization works, Y de la manera en que esa organización funciona, we do what the majority says. hacemos lo que la mayoría diga. The issue was not a moral one or a doctrinal one. El problema no tenía que ver con un asunto moral o doctrinal. The decision was without a moral. It was a direction we were supposed to go in. El asunto no tenía que ver con nada moral, sino más bien con una situación en la saber qué dirección era la que teníamos que tomar. There would be no sin if we went either direction. No iba a haber ningún tipo de pecado si tomábamos cualquiera de las dos direcciones, But all of us on the board pero de pronto la junta directiva believed that our view pensó que nuestro punto de vista would have the greatest impact for the gospel podría tener el mayor impacto en el reino de Dios, for the kingdom of God. para el reino de Dios. The vote came, El voto salió a la luz and my side lost. y mi punto de vista perdió. I was by many, many years, Yo había sido por muchos años the most veteran of the faith of any of the leadership. Yo había sido la persona con más años, más veterana de todo el resto de las demás personas en la organización. I was the one who had many more years of life Yo era la persona que era mayor del resto de las demás to see what I thought y para que ellos vieran lo que yo pensaba, would be the best decision. pensaba entonces que esa era la mejor decisión que podíamos tomar.
In the midst of the heated discussion and the final decision, Y en el medio de la acalorada situación y en medio del conflicto y luego de que se tomó esta decisión, I literally felt hatred towards my brothers and sisters. me sentí totalmente lastimado por parte de mis hermanos y hermanas. I felt disrespected, Me sentí irrespetado, disregarded, me sentí desechado, rejected, rechazado, devalued. me sentí desvalorado. I was really hurt. Y realmente me sentía muy lastimado. Somewhere in the middle of this heated discussion, Y en algún punto en medio de esta situación, the Lord started reminding me el Señor comenzó a recordarme of this whole passage in Ephesians. de todo este pasaje en Efesios. Step one was very hard. El primer paso fue muy difícil, But I told the Lord, pero le dije al Señor, whether I feel this or not, ya sea que sienta esto o no, I'm going to practice doing this. voy a practicar en hacerlo. And I'll trust you Y confiaré en ti to somehow para que de alguna manera do a miracle in my heart. tú hagas un milagro en mi vida. In time, He has. Y con el tiempo Él lo ha hecho, It's taken 2 years. pero ha tomado 2 años. I feel very easy to embrace, love, pray for, support my brothers and sisters. Ahora siento que se me es más fácil el abrazar, el amar, el orar por mis hermanos y hermanas, But sometimes, pero a veces, even now, incluso ahora, I feel like I have a spiritual attack. siento que estoy en medio de una batalla espiritual. Through certain events, Con respecto a ciertos eventos, some later decisions, algunas decisiones que se tomaron, some problems that take place. algunos problemas que toman lugar, I'm reminded of those emotional feelings. me recuerdan de esas situaciones emocionales. So I have to go back, Entonces lo que tengo que hacer es regresar, begin to pray, comenzar a orar, admit any sin, admitir cualquier pecado and I begin to work through those steps. para comenzar y trabajar a través de estos pasos nuevamente. It takes very little time for me to find peace. Cuando hago esto, no me toma mucho para encontrar paz, Whereas in the beginning, it was a real struggle. pero al inicio era un desafío total. But now this organization, now Pero ahora en esta organización is doing some wonderful ministry está realizando un trabajo increíble that has expanded to be worldwide. que se ha expandido por todo el mundo. For those who are in leadership in this organization, Para aquellos que están en el liderazgo en la organización, I hope that when I'm dead and gone, yo espero que cuando parta de este mundo, they will be able to truthfully say, ellos van a poder decir fielmente, he did everything he could Él hizo todo lo posible to be at peace with all men. para estar en paz con todos los hombres. Okay.
couple of closing principles. Un par de principios para cerrar. La unidad solo se logrará cuando elijamos intencionalmente regocijarnos, centrándonos en quién es Dios y lo que Él está haciendo, en lugar de centrarnos en nosotros mismos o en nuestros deseos. Fill in your spaces. Todos ya tuvieron la oportunidad de llenar los espacios en su hoja de trabajo. Here's the last principle. It's very similar, but it has a few different thoughts. Ese es el último principio, es bastante similar, pero tiene otros pensamientos. El resultado de obedecer las instrucciones de Dios para resolver conflictos traerá la paz y la calma de Dios, eliminando la tensión y el conflicto entre los cristianos. I want to finish with a quote from an old mentor of mine. Quiero terminar con una frase que viene por parte de un viejo mentor. Before we read it, let me just finally say that none of us escape being guilty in the midst of a conflict. Y antes de leer esta frase, déjenme terminar con decirles que nadie de nosotros se salva de el ser culpable en medio de un conflicto. The more we walk with Christ, En la medida en que caminemos con Cristo, the less we will slip and fall menos vamos a caer y fallar into the hole of being divisive. en ser vamos a dejar de crear división. And when we do, Y cuando lo hagamos, we will be discouraged. We will be discouraged. y cuando lo hagamos y cuando causemos división, entonces vamos a ser desalentados. So this final quote Esta frase final is for encouragement es para animarnos and hope y para esperar, para tener esperanza if we mess it up. si la llegamos a regar. Go ahead and read it. Okay. Dice la frase: a medida que perseveremos, nos encontraremos fortaleciéndonos, mejorando, volviéndonos más sabios, convirtiéndonos en la persona que, en lo más profundo de nuestro ser, tanto nosotros como Dios deseamos ser. Si hoy fallas con tus palabras, no te preocupes. Eres un hijo de Dios plenamente perdonado, en camino a la perfección. Algún día estaremos ante Él, sin mancha ni arruga. Y Dios Padre se dirigirá a su Hijo, su primera creación, y dirá, refiriéndose a nosotros, qué hermoso, justo lo que tenía en mente desde siempre. A pesar de nuestras necedades pecaminosas, Dios nos ama con un afecto ardiente e intenso que puede salvarnos si tan solo nos entregamos a Él. Su amor puede transformar a la persona más difícil y de corazón endurecido en un milagro de asombrosa belleza. Puede que duela un poco en el camino, puede que lleve tiempo, pero al final, sin duda, creceremos en sabiduría poco a poco.